historia basada en una época, ¿no? Entonces debemos como que acentuarnos y llegar hacia esa época, ¿no? Podemos jugar con la ficción y a presentar a un personaje que solamente sea histórico, tal cual nos han contado en los libros, pero que el resto sean personajes que nunca se supo, que nunca nadie supo de ellos y qué hacían en su intimidad, qué hablaban, ¿no? Pero también había otras mujeres guerreras como Micaela Bastías, de repente había otras mujeres intelectuales que también podría estar en el escenario del reparto de participación, ¿no? Todos esos personajes que van a girar en torno a aquella época, si se dan cuenta, se relaciona con la vida de cada una de nosotras. Porque lo que Hadi mencionó, lo que Ali mencionó realmente es la vivencia que cada mujer trans todavía vivimos en la actualidad. Aplausos. Paola, queremos conocerte un poco. Cuéntanos un poco de ti. Tú eres de Lima, ¿dónde estudiaste? Cuéntanos un poco. A él te cuento. Sí, soy de Lima, pero mis cuatro abuelos son de las diferentes regiones, ¿no? Así que tengo herencia andina también. Y creo que eso es muy importante para los trabajos que uno presenta también. Estudié comunicación audiovisual en la Católica, luego me di cuenta que quería hacer cine, pero ya era muy tarde para cambiarme, me quedé en comunicación audiovisual, posteriormente trabajé en comunicación interna, pero no era feliz, yo quería contar historias, así que me fui a San Antonio de los Baños, estudié documental de observación, hice un curso allá y regresé e hice una webdoc que se llama Lima Vas. Entonces empecé a experimentar con el documental. Y bueno, es así también como nace posteriormente Destapadas, ¿no? Con mi necesidad de descubrir o de entender un poco más la historia, en qué momento el Perú cambió tanto, hacer investigación, en investigación que realicé para escribir Destapadas es en el marco en el que encontré las historias de Francisco Pro, de muchas ayas, princesas incas, que también había una diversidad de género, había un tercer sexo que era aceptado por los antiguos habitantes de nuestro territorio, entonces me dio espacio para explorar y para reflexionar también. Entonces me gusta mezclar la ficción con el documental, pero mi mirada ya no es de un documental de observación. Es algo que he tenido que aceptar, que si bien es cierto, estudié documental de observación, suelo intervenir también y me gusta planificar la manera en cómo veo el documental. Sí. ¿Esta es la primera película que realizas? Es el primer mediometraje, creo que ustedes han visto el corto, ¿no? De 19 minutos. Sí, acabamos de ver el corto de primero. Claro, bueno, como ganamos el premio cortometrajes del Bicentenario, teníamos que entregar una versión de menor de 20 minutos, pero también tenemos una versión de 44 minutos, que es un corte más extenso de la misma historia, con el personaje principal que es Perla, pero las demás chicas tienen un mayor protagonismo. Sí, leí que el financiamiento venía de cortos del Bicentenario, del proyecto Bicentenario, y también de Sí, la Dirección Desconcentrada del Cusco. sí, por el Bicentenario, la Oficina Descentralizada del Cusco es quien da el dinero al Ministerio de Cultura, a la oficina de DAFO, para que ellos realicen el concurso, Ah, ok. donde 10 cortometrajes fueron premiados, ¿no? Y uno de ellos es Destapadas. Ya. Y tú presentaste entonces un guión para 20 minutos y luego lo extendiste hasta 41 porque tienes tu versión de 41 minutos. No, un cortometraje tiene que ser de una duración menor de 20 minutos. Mi proyecto, mi carpeta, tenía un guión menor de 20 minutos, así es, pero ¿qué ocurre? Que por el premio, bueno, el concurso es en el 2019, para ser grabado en el 2020, entonces en marzo de 2020 yo ya iba a grabar, en abril íbamos a grabar, y ocurre lo de la pandemia. Imagínate. Entonces eso nos hace replantear el proyecto, ¿no? Y bueno,
tratar de grabar el mismo 2020, así que Destapadas lo grabamos en junio, julio y agosto de 2020. ¿No? Con todas las restricciones, grabábamos hasta las 5 o 6 de la tarde, porque pues ya era, a las 6 de la tarde ya era toque de queda. Tuve que replantear el proyecto, ¿no? Y en este nuevo material, en lo que ahora tenía, creo que eran como 20 horas de rodaje, y tuve que hacer un corte, ¿no? Y este corte grueso, teníamos más de 9 horas, y reducirlo a 19 minutos, pues era muy complicado, sobre todo porque tú ya tienes una historia, ¿no? Aquí es donde suelo hacer guión de montaje. Entonces, con las 9 horas de visionado tenía que escribir un guión de montaje, que es muy similar también al primer guión con el que se participó para el proyecto, para ganar el concurso, ¿no? Pero el guión de montaje es lo que se suele hacer para los documentales, y aquí es donde separas lo más relevante, entra una línea, pues, ¿no? Dramática de un solo personaje, tiene, ¿no? Inicio, medio y desenlace. Bueno, fue de lo que tuve que agarrarme para poder entregar un proyecto como me lo estaba solicitando, pues, el ministerio. ¿Y la versión de 41 minutos se ha presentado también y lo has presentado en otros lugares? Sí, la versión de 44 minutos en este momento se está buscando distribución. Estamos concursando a festivales, y estrenó este año en el AUFES. Ah, en el Ofre Escuela de 44 minutos. Sí, estrenó en el AUFES la versión de 44 minutos. Y bueno, y también hicimos unos visionados privados para que algunas de las chicas del documental puedan asistir y puedan ver el proyecto. La protagonista lamentablemente no se encuentra en Perú, viajó en el 2021 a Italia, entonces hasta ahora no ha podido verlo, ¿no? Espero que cuando vuelva pueda ver su película. ¿Y en dónde más tienes pensado presentarlo? ¿Otros festivales en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos? ¿Qué has pensado para la película y para el corto? Sí, estamos buscando, bueno, yo trabajo con un distribuidor. Él es el encargado de hacer un plan ¿no? Un plan de ver los festivales a los que podemos acceder. Es muy complicado en realidad distribuir un mediometraje, ¿no? Es más factible distribuir un corto. O sea, Destapadas como corto, por eso entró a Filmo Corto, ¿no? Pero es muy complicado. Bueno, nos está haciendo complicado en este momento distribuir el mediometraje. Eso es lo que tomo como enseñanza también, ¿no? De tener un corte que es más difícil para comercializar también, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, entonces nos cuentas que la idea surgió cuando leíste sobre Francisco Pro. Justo hemos terminado nosotros un curso de literatura de textos LTGB más del Perú, la historia de esta literatura, y nos hemos enterado de Francisco Pro, de la historia que se cuenta en el parte policial, porque en realidad todo lo que se sabe de Francisco Pro es del parte policial, ¿no? De su arresto, ¿no? De la declaración que él da, de la hermana de Francisco Pro, ¿no? Que cuenta Sí, que Francisco se vistió con su vestimenta para ir a la fiesta de Mancay, si no me equivoco. Y todo esto ocurre en 1803, ¿no? Y tenemos las declaraciones de los testigos, de la policía, de verdad bastante documentado está el tema este de Francisco Pro. Entonces, ¿esta historia la conociste a raíz de la investigación que empezaste o ya la conocías de hace tiempo? Luego revisaste un poco más de la historia sobre personas trans en esa época. ¿Cómo fue tu investigación? ¿Qué cosas encontraste sobre personas trans? perfecto, sí. Y también, respondiendo a tu pregunta, respondo la que he leído ahorita, que si siempre quise trabajar con personas trans, si siempre Destapadas era para trabajar con personas trans. Y efectivamente, mi primer acercamiento fue con una periodista trans, ¿no? En ese momento yo estaba investigando un poco de historia, y
un poco el sentimiento de qué nos define como peruanos y la identidad que tenemos como peruanos. Y bueno, para mí, que trabajé en RENIEC hace ya varios años, un DNI no solo, o sea, un DNI es el documento que tenemos, el que nos identifica como peruanos, pero no necesariamente nos representa, ¿no? Y a la comunidad trans, pues no le representa, ¿no? Muchas tienen que tener juicios con RENIEC para poder cambiar su sexo, su nombre, ¿no? Y sabiendo esta problemática, me reuní con con una chica trans, y ella a su vez me presentó a otras activistas trans. Allí fue donde empecé a investigar más al respecto, más de historia, ¿no? Trataba de leer todos los documentos que podían encontrar, que me ayuden a explicar un poco más de por qué exactamente tenemos los prejuicios que tenemos, ¿no? Todo viene de Occidente. Antes de que llegara la conquista, nosotros éramos así. O sea, me acordaba que había estudiado hace muchos años acerca del tercer sexo en la cultura incaica, en la cultura sobre todo chimú ay, se me fue, y mochica, sobre todo los mochicas. Entonces, empecé a investigar más y me di cuenta que quería contar una historia del pasado. Quería contar, porque era relevante empoderar también a estas mujeres trans y decirles, vamos, ustedes siempre han existido, ¿no? No es que simplemente hoy en día están desde el 2000, no se entiende, a ver, ¿cómo decirlo? El término, ¿no?, de mujeres trans ha variado en todos los años. Desde el 2000 prácticamente se entiende como personas trans, a los que antes tenían otros calificativos. Entonces era importante entender y que mis personajes entiendan de que siempre han existido, ¿no? Y para ello no nos fuimos solamente con la historia de Francisco Pro, sino nos fuimos mucho más atrás, antes de que llegaran los conquistadores o la cultura occidental a nuestras tierras. Entonces, la investigación siempre ha ido de la mano con el documental, pero también era importante que las chicas tomaran sus personajes como propios, ¿no? Que se sintieran muy identificadas y que ellas mismas sientan y que ellas mismas armen un personaje. Por eso, en realidad, el documental lo que buscaba era la unión de ellas para que puedan armar una historia. Una historia que, claro, la producción ya lo tenía de alguna manera, ¿no?, armado, pero ellas le dieron esa vida. Y bueno, Sí, no sé si eso responde un poco a lo que me estabas sí, consultando. está bien, interesante. Y tú, entonces, conversaste con ellas desde el principio para tratar sus historias, porque en la versión esta ampliada, ingresas a la casa de una de ellas, ¿no? De Yana, conversas con su familia, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo para convencer a la familia, explicarles del proyecto, qué cosas te dijeron? Porque ahí estás con toda la familia, estás con la mamá, con el papá, con los hermanos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de involucrar a toda la familia en el proyecto? Era importante, ¿no?, mostrar que las chicas están acompañadas de su familia, que tienen el apoyo también, ¿no? Lo que no queríamos era repetir estereotipos, ¿no? Una chica trans sí tiene respaldo, bueno, no en todos los casos. Yana es muy afortunada de contar con una familia que la apoya, pero ahora, como dice ella, ¿no? Ahora la apoyan, porque antes ha vivido todo un proceso en el cual tanto a ella como a su familia le ha costado mucho. Y ver la historia de Yana con la historia de Perla, contrastarla, era importante, ¿no? Porque son dos realidades muy distintas. Pero en ambas, ya en la actualidad, pues son aceptadas por su familia. Para poder seleccionar a las 6 chicas, pasamos por un largo casting. No me acuerdo cuántas chicas tuvimos que hacer casting. Creo que fueron como 50, 60 chicas. El casting fue porque, claro, iban a actuar un poco, ¿no? Pero era sobre todo para saber también si tenían apoyo familiar, cuál era su situación, si de repente de alguna forma el documentar su historia la podrías vulnerar de alguna manera, ¿no?
queríamos saber exactamente con las chicas que estaban dispuestas a participar y que también contaran con el apoyo familiar y un apoyo, un soporte emocional. Entonces, por ello quedaron seleccionadas estas 6 chicas y bueno, Yana me parece que es un referente de una mujer trans que puede salir adelante con el apoyo familiar, y Perla ha salido sola, también con el apoyo de su familia, pero con otro tipo de carencias, ¿no? Ella sí es una trabajadora sexual, tiene el apoyo, si bien es cierto, de su mamá, pero es porque ella envía también dinero y apoya a su familia económicamente. Entonces, para poder sugerir a trabajar con las dos, hay que hacer otro tipo de trabajo de investigación, que es pedirles permiso para visitarlas muchas, muchas veces, todas las veces que se pueda, ir a sus casas, hablar con su familia, estar allí metida en sus casas, porque son los espacios en los que vas a grabar, porque son los espacios en los que tienes que preguntar si puedes grabar, porque te tienen que sentir tan presente que ya no incomodes, ¿no? En un momento no debes incomodar, como, como directores o como realizadores debemos saber hasta dónde acercarnos a nuestros personajes y saber medir, ¿no? Hasta dónde coloco la cámara, hasta qué momento por respeto también apago la cámara, o qué cosas sé que no, ya es parte de la intimidad de mi personaje que puede vulnerarlo si es que muestro, ¿no? Algunas cosas. Entonces, tanto con Perla como con Yana, lo que sirvió bastante fue la cercanía que tuve con ellas, con la mamá de Yana, que súper linda, me permitió entrar hasta su cocina. Creo que al final no queda esa escena de que entramos hasta la cocina de la mamá de Yana, hasta la habitación de su papá, si no me equivoco, la habitación de Perla también. O sea, es entrar a lo más íntimo y sentir que el personaje está cómodo con tu presencia, ¿no? Que no sienta que estás invadiéndolo, sino que eres parte ya del ambiente. Y eso es lo que me ayudó mucho haber estudiado documental de observación, ¿no? Ser esa mosca en la pared. Aunque no utilice necesariamente las herramientas, esta sí me ayudó bastante. Por eso que estamos presentes en ese almuerzo familiar ¿no? Y la familia estaba de lo más tranquila, conversando, de lo más natural. Sí, sí, de verdad, esa escena se ve bastante importante por lo natural, por lo que dice la mamá, ¿no? Por lo que cuenta de la historia de Yana. Eh, pero dime, ¿cómo fue el casting inicial? ¿Cómo lo convocaste? ¿No tuviste dificultad para encontrar personas trans que actuaran? ¿Qué cosa mencionabas en tu convocatoria? Sí, bueno, Yana me presentó, como te mencioné anteriormente, a activistas trans. Una de ellas fue Sandy, y con el apoyo de Sandy y de Yana reposteábamos el anuncio del casting, donde con la imagen de una tapada limeña buscábamos a chicas trans con experiencia o sin experiencia que quieran participar en un cortometraje, ¿no? No tenían que tener experiencia porque no lo necesitaban, a veces solamente el carisma es suficiente, y reposteábamos este anuncio en todas las redes, en los espacios en los que sabíamos que podía haber chicas trans. Incluso me acuerdo haber ido varias veces al centro de Lima, donde varias chicas trabajan en el servicio sexual, por Nicolás de Piérola, por el Jirón Chancay, y hablarles directamente. Antes de Perla yo tuve como 3 posibles personajes principales y trabajaban en esa zona, ¿no? Perla también en ese entonces vivía en Jirón Chancay. Entonces me fui a las casonas antiguas eh, a preguntar, así, abiertamente, decirles, ¿quieres participar en una película, en un cortometraje? Y había muchas chicas que sí estaban interesadas, pero algo que no les permitía participar era la consistencia. No eran constantes, ¿no? También por el trabajo, por el estilo de vida, no podíamos confiar en que iban a estar en todo el proceso de grabación. En cambio, sí se sintió un compromiso muy real y genuino de parte de Perla,
¿no? Aparte de ser la recomendada también, conocida y amiga de Sandy, ¿no? Yo ya la había visto. Para esto siempre me metía a los espacios donde hablaban, donde daban charlas a las chicas trans sobre temas de salud, sobre temas de cuidado, de prevención. Entonces me metía a esos espacios y colaboraba tomando fotografías para el MSC, o sea, para lo que necesitaran. Yo decía, puedo tomar fotos, puedo ir a tomar fotos, y así fue, me fui metiendo y fueron viéndome, ¿no? Porque, bueno, no soy una mujer trans, entonces no tenía la confianza de ninguna de ellas, pero al verme como la fotógrafa, la que registra, ya se iban acercando a mí, yo me iba acercando a ellas, iba preguntándoles si querían participar, que yo quiero contar una historia, de esto trata mi historia, ellas me escuchaban y claro, hay muchas chicas que quieren contar su historia, están dispuestas a hacerlo, ¿no? Y la motivación que tenían ellas era el ingrediente principal que yo necesitaba para poder seleccionarles, la Correcto. voluntad, sí. Y cuéntanos un poco de cómo fue el tema de la producción, el financiamiento que te dieron del proyecto Bicentenario, ¿fue suficiente? ¿Buscaste otro financiamiento? ¿Te acercaste a algunas instituciones para conseguir auspicios? ¿Y cómo conseguiste esa casa? Parece una casona. ¿Qué casa es en donde hacen la filmación esta donde se ven los azulejos? Es la casa de Nicolás de Pierola, cuadra 3. Está en plena esquina. Es como un hotel, pero hoy en día lo que es como una casa donde arriendan por día, alquilan habitaciones y viven como más de 23 familias. Ujú. Ok. Sí, sí. Y, Para mí era representativo, no solamente porque se ven los azulejos, sino también porque viven chicas trans en esas casas. No, claro, esto no se sabe en la historia, no se sabe en la película, pero es representativo para quien ha hecho la investigación y quien sabe que esa es una zona, ¿no? Donde habitan muchas chicas trans. ujú. Bueno, eso es por un lado. Con respecto al financiamiento, el Ministerio de Cultura nos dio un fondo que cubría casi el 90% del proyecto. Bueno, con el tiempo hemos tenido que la productora, que es la productora con la que realizo mis trabajos, eh, ha tenido que aportar bastante también al proyecto y hemos buscado financiamiento, apoyo, sobre todo por las pruebas COVID, que en el 2000, bueno, hasta ahora es necesario pruebas COVID para grabar, para cualquier tipo de rodaje, ¿no? Y lamentablemente no conseguimos ese tipo de financiamiento, tuvimos que cancelar nosotros, pero luego conseguimos, si no me equivoco, creo que al final sí logramos conseguir para Destapadas. No, creo que fue para la siguiente película, la del siguiente año. Sí, para Destapadas no logramos conseguir financiamiento. Fue un poco difícil por la temática y fue más difícil por la pandemia, porque habíamos logrado conversaciones con una empresa de juguetes sexuales que se mostró muy interesados en apoyarnos, pero por el tema de la pandemia todo tipo de conversación se cortó. Entonces lo que pudimos hacer desde la producción fue tratar de cortar costos, ¿no? Todos los montos altos, adaptar el presupuesto que teníamos para terminar la película, ¿no? Y contar la historia. Así que para este cortometraje en particular, pues no contamos con financiamiento adicional al de DAFO. ¿Y has tenido dificultades para filmar? Hay un momento en la película, creo que está en el mediometraje, no está en el cortometraje, me parece, en donde por la calle una de las chicas trabajadoras sexuales les arroja una botella de agua, me parece, al auto y se produce ahí una discusión en donde ella dice por qué les están filmando, ¿no? Pero bueno, luego se salva con la explicación que le da la persona trans que les está acompañando, creo que estoy seguro. Perla, sí, Serra, ¿no? ¿Y sí. después has tenido otras dificultades similares por la filmación? No, no, porque como mencioné anteriormente, nosotros lo que hacemos, bueno, es siempre hacer visitas a los lugares donde vamos a grabar mucho antes de grabar. Fue complicado hacer visitas en el 2020
por la pandemia, pero sí íbamos a hacer visitas. Entonces no éramos tan nuevos. Sí, esta complicación que ocurrió con la chica que nos arrojó agua a la cámara y la cámara se mojó, ¿no? Fue también por... nosotros debimos haber avisado a esta chica en especial, pero si avisábamos, lo que ocurría era que todas las chicas se ocultaban también, ¿no? Y no aparecía la avenida como estaba, o sea, había un... Bueno, o sea, al ocultarse las chicas trans, las calles se veía vacía, ¿no? Por eso mi sugerencia fue grabar desde el auto y que se vean ellas, ¿no? Pero bueno, al no querer, perfecto, se entiende. Y si dejamos ese corte, dejamos esa secuencia en la película, fue porque era necesario también saber el otro lado de por qué la agresión. O sea, nosotros agredimos en primer lugar porque no debimos haber grabado sin su consentimiento y ellas nos devolvieron la agresión, pero también nos explicaron el motivo, ¿no? Y es que llegan canales de televisión, hablan mal de ellas, o sea, siempre quieren contar la misma historia, ¿no? De las chicas trans que trabajan en el servicio sexual. O sea, siempre lo abordan de la misma manera. Entonces, creían que nosotros éramos iguales, ¿no? Luego sí tuvimos problemas para llegar hasta la casita de Perla, que está bien lejos, que parece que no fuese Lima, pero sí es Lima, es casi terminando Caraballo. Ni ingresaba a la van, luego no, bueno, hubo problemas más logísticos, pero no con personas, o sea, ya nos habían visto tantas veces, o por lo menos me habían visto tan metida allí con ellas que no se cohibían, ¿no? Ujú. Ok, bien, si alguien aquí en el grupo tiene alguna pregunta, puede hacerlo por el chat o levantando aquí la manito, ¿no? Eh, Paola, nos parece muy interesante este trabajo que has hecho, donde mezclas un poco de ficción, la investigación histórica, el documental, ¿no? Y el trabajo, pues, con varias chicas trans. Creo que todas ellas es la primera vez que trabajan en una película. En qué directores te inspiraste? ¿En qué película? ¿Hay alguna que hayas tomado como referencia para este trabajo tan original que has hecho? Sí, claro. Era necesario tomar varios referentes. Como mencioné, la pandemia hizo que replanteara el proyecto, ¿no? Y que jugara con la ficción, pero que el proyecto en sí sea un documental, porque no íbamos a poder grabar ficción ni con el presupuesto, ni con todos los impedimentos que teníamos por este contexto de la pandemia. Entonces, ahí tenía un conflicto muy grande al yo no ser una mujer trans, al ser una mujer cisgénero que quiera contar una historia que a la vez no le pertenece, ¿no? Porque yo soy muy consciente de que no me pertenece la historia, por ello era necesario saber desde qué enfoque iba a registrar esta historia. Uno de los documentales que me gustó y de los que me guié fue El acto de matar, The Act of Killing, que narra la historia de unos gángsters que, que el director les explica, ¿no? Que ellos pueden contar sus historias, pero vamos, el director lo cuenta desde afuera sin criticar absolutamente en nada a estos personajes, y ellos mismos relatan sus historias, cómo es que asesinaron a socialistas en los años 60. Entonces, es una mirada también, ¿no? Muy abierta, sin necesariamente el director pueda tener opiniones a favor o en contra, ¿no? Es dejar al personaje que se muestre. Si bien es cierto, yo intervenía varias veces en el documental, pero mi voz nunca se escucha, yo nunca me veo, las chicas están allí expresándose libremente, sabiendo que van a crear un personaje, se le da una consigna, ellas saben que van a interpretar a la tapada limeña, pero desde su percepción, ¿no? Y se le da las herramientas necesarias para que ellas puedan hacerlo. Entonces, tenía pues varios documentales que me podían ayudar a visualizar
esta idea, pero a la vez también fui descubriéndole en el proceso de investigación, porque las locaciones ya no eran las mismas, ya no iba a grabar de noche, estaba grabando solamente de día, ¿no? No quería darle el mismo enfoque que siempre se le da a las películas donde hay personajes trans, sobre todo mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. No quería tratar ese tema porque no era mi tema, ¿no? Eh, por eso es que hay más, es un documental más testimonial, ¿no? Y eso es lo que se logra al final, un documental testimonial donde damos el espacio para que ellas puedan contar y reflexionar en sí, porque están reflexionando todo el tiempo, ¿no? Y jugando, porque en realidad esa dramatización es más un juego para ellas. Entonces, sí. Hay otra pregunta, ¿no? Sí, William Tito dice, ¿tiene pensado en realizar algún proyecto para, me imagino que sigue escribiendo, William, eh, quizás puedas contarnos de tus proyectos futuros? Estabas mencionando que ya hay una película que viene. Sí, claro, porque con Destapadas tenía bastante información y algo que yo hablaba con las chicas en especial era, ¿no? ¿Por qué siempre tratan de enfocar a las mujeres trans o como servidoras sexuales o como personal de estética, ¿no? Como esteticistas, que no está mal, o sea, que no está mal, pero los estereotipos sí pesan y sí es fuerte, porque luego te pueden encasillar en eso, ¿no? Y allí fue donde dijimos, bueno, o por lo menos se me ocurrió encontrar un tiempo en el cual las mujeres trans hayan sido representadas como mujeres fuertes, luchadoras, empoderadas, de repente sacerdotisas, de repente princesas, y así fue como nació La Sociedad Prometida. En el 2021, bueno, 2020 gané un premio de financiamiento para hacer un largometraje que grabamos en el 2021 con parte del elenco de Destapadas. Ah, Se hizo La Sociedad Prometida. La Sociedad Prometida. ¿Y qué más nos puedes contar de esta historia? ¿Por qué el nombre de La Sociedad Prometida? Bueno, porque es exactamente el lugar donde quieren llegar mis personajes. O sea, si ya no hay el conflicto de ser mujeres o de ser de personas trans o ser personas de un tercer sexo, como se entendía en ese entonces, el conflicto son otros, son conflictos políticos, de poder. Entonces, siendo mujeres, mis personajes, ¿no? Siendo mujeres trans, mujeres cisgénero o en unión y conviviendo bien, en armonía entre ellas, igual tienen conflictos de poder, porque los incas en ese entonces estaban peleados, tenían mucho poder sobre los chimú, también dominaban por allí a los chachapoyas, los chancas siempre estaban en conflicto con ellos, llegan los españoles y van a arrebatarles todo lo que tienen, entonces hay más conflictos más allá del género, ¿no? Entonces, mis personajes van a luchar por irse a una sociedad más justa, donde todos sean iguales. Entonces, se llama La Sociedad Prometida, por eso. Ok, ¿para cuándo estarías estrenándola? Bueno, ya hemos terminado el rodaje de toda la parte de época. Grabamos en centros arqueológicos, en Lima. Todo ha sido grabado en Lima. Y en este momento me encuentro en la parte de postproducción. Ahora necesitamos financiamiento para toda la etapa de postproducción y eso es lo que estoy enfocándome, ¿no? En conseguir financiamiento para lo que es la colorización, post de audio, musicalización, DCP, todo lo que conlleva la post. Aquí William Tito dice, ¿tiene pensado en realizar algún proyecto para la televisión o alguna serie? Bueno, tengo ideas, en guión, pero es más complicado para la televisión, ¿no? Las productoras que trabajan con televisión ya están enganchadas con ciertos canales, si se refiere a lo que es televisión nacional. Al ser cine de autor o cine independiente, como lo que es Destapadas, ahora La Sociedad Prometida, me da la libertad de poder contar las historias que yo quiero. No sé si en televisión me permitan contar estas historias. No sé si la televisión, por lo menos peruana, esté preparada para escuchar estas historias tampoco. No, Es verdad. Sí, sí. Juan José Beteta pregunta, ¿se puede decir que tu trabajo en RENIEC
fue el origen de tu interés por el tema trans? Claro, podría decirse que mi trabajo en RENIEC fue el origen por entender lo que es la identidad, mi identidad, y desde allí partir por la identidad de las demás personas. Pero sí me hizo ver muchas veces, o sea, yo no entendía cuando estaba en RENIEC, era todavía muy joven, y no entendía, ¿no?, por qué las personas duplicaban su DNI, o sea, trabajaba en un área donde hablaban de que había que anular DNIs, porque habían personas que tenían doble DNI o falsificaban algo del DNI, y yo no entendía el motivo de por qué ocurría eso, y lo que a mí me molestaba era que no me explicaban por qué ocurría, o sea, mi jefe superior no me explicaba por qué una persona tiene que duplicar su DNI de manera ilegal, o por qué observan DNIs. Entonces, eso lo tuve que descubrir por mi cuenta, ¿no? Porque creo que en ese entonces, cuando trabajaba en RANIEC, no estaba todavía muy abierto o no se entendía mucho todavía lo que era el enfoque de género. No se entendía varias cosas, ¿no? Posteriormente vuelvo a trabajar, vuelvo a pedir una cita con GRIAS, con una gerencia que tiene que ver más con el área social, en RENIEC, y allí es donde me dicen que me podían ayudar con Destapada, ¿fue? No, fue con otro proyecto. Pero ya el gerente de GRIAS era una persona de mente mucho más abierta, donde me explicó que habían incluso registradores trans. Me comentó que había registradores trans también, 2 trabajando en el año en el que él estaba, ¿no? RENIEC ha sido un espacio muy bonito y me ha ayudado a entender mucho de la vida. Así que sí puedo creer que me ha apoyado un montón para entender y hacer Destapadas.